ahora corresponde saludar a nuestro invitado, que es el ex ministro de Educación, Daniel Alfaro, y preguntarle, para que forme parte de esta campaña Yo Muevo al Perú, ¿cuándo siente usted que mueve al Perú en su vida como ciudadano o como profesional? Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, por la invitación. Alfaro. Nosotros, a través de mi organización, de PIRCA Consultoría, trabajamos arduamente por promover políticas educativas basadas en evidencia, que no solo ayuden al Estado a mejorar su actuación frente a la ciudadanía, sino a todo el Perú, porque la educación en este país no se va a transformar si todos no asumimos un rol activo en esa transformación. Por eso siempre decimos que el Perú es como una gran escuela, aprendemos en todos lados y por lo tanto todos estamos llamados a ser sus mejores formadores. Bueno, sin embargo, en el país hay cuestionamientos a la política educativa, tanto respecto al inicio del año escolar, al currículo, a la carrera magisterial y, sobre todo, a la educación superior universitaria. Lo que está en juego es la formación de los niños y de los jóvenes. Hemos visto que el ministro de Educación, el señor Becerra, ha sido interpelado, ha habido hasta 3 pliegos interpelatorios que se le han sometido en el Congreso, y yo quisiera saber qué imagen se hace usted como exministro, con la distancia que ha adquirido por los años que han pasado, y sobre todo por su actividad ahora en el sector privado. Es un consultor, tiene que enfrentar situaciones variadas, diversas, en regiones, etcétera, y formarse una opinión lo más desapasionadamente posible. ¿Qué opinión general tienes sobre la manera como está evolucionando el sistema educativo en el Perú? La primera preocupación está ligada a la politización que la política educativa, valga la redundancia, está teniendo, ¿no? Hemos tenido en los últimos 3 años 9 ministros. El sector de educación maneja más de 500.000 trabajadores, 55.000 locales educativos, atiende a 7 millones de estudiantes. ¿Qué empresa con esa magnitud se podría dar el lujo de cambiar a su gerente general 9 veces en 3 años? No es responsable. No es responsable desde el Ejecutivo y también desde el Legislativo. Tenemos que encontrar mayores consensos para darle esa protección política de tal manera que las políticas educativas puedan continuar, trascender a los gobiernos y que las reformas se sigan fortaleciendo y no debilitando, que es lo que hemos visto en estos últimos años. Esa sería una preocupación latente. ¿Por qué es que la educación se ha vuelto un campo de batalla político? Recordemos que la crisis que estamos viviendo, algunos la hacen remontar hasta la censura que se hizo al ministro Jaime Saavedra para que fue censurado por un tema de compras en su ministerio. Después han habido 5 o 6 veces cosas semejantes, a nadie se ha censurado. Había la particularidad con el señor Saavedra de que era un ministro del gobierno saliente, de Ollanta-Humala, y qué cosa excepcional en nuestra historia, se quedó con el gobierno que ganó después, que era sin embargo de signo diferente, el de Kuczynski, una cosa rarísima. Y ahí donde había un símbolo de continuidad y justamente de no pelear políticamente en torno a eso, se volvió el signo de la crisis. Y la censura de Jaime Saavedra nos arrastró a la polarización que vivimos desde el año 16. Con la particularidad de que el señor Saavedra fue luego contratado por Banco Mundial para ser el responsable de la política global de educación. Es decir, la comunidad internacional, nada menos que el Banco Mundial, muestra este es un buen funcionario y nosotros no supimos conservarlo. ¿Cómo explica usted que la educación, lejos de ser lo que usted dice, un punto de unidad y de consenso, se haya convertido en un campo de batalla? ¿Por qué hemos llegado a eso? Es lamentable justamente que las diferentes ideologías que tratan de gobernar nuestro país escojan este campo de batalla para desangrarse, ¿no? Y cojan no solo el poder que existe en el momento, reflejado, simbolizado en el ministro, sino una serie de avances que se han dado en la educación. Estamos hablando de la reforma universitaria, estamos hablando también de la reforma curricular y estamos hablando de la reforma magisterial. Todos esos trabajos no se hacen en un solo gobierno ni en una sola gestión ministerial. Se trabajan continuamente, sosegadamente, para que en esa consistencia, esa política de un gobierno se vuelva política de Estado. Y eso es lo que estamos viendo retroceder en los últimos 3 años. Lo que ha pasado, al margen de todos los ataques políticos que ha habido, sí ha habido una continuidad, pero en los últimos 3 años eso ha pasado y ha coincidido, Fernando, con la peor crisis en toda nuestra historia republicana, que es la que nos dejó el COVID. Nosotros como país hemos tenido
a nivel de América Latina, el mayor número de semanas con escuelas cerradas. Con lo cual eso ha implicado un alejamiento de la escuela con mayor perjuicio en aquellos hogares que no tienen acceso a Internet, que no tienen los instrumentos adecuados y que no se han desarrollado las competencias para poder tener un desarrollo efectivo de la educación a distancia. Y eso ha pasado en estos 3 años donde la conflictividad política ha llegado a un nivel mayor. Es decir, ni siquiera ese sentido de urgencia nos ha permitido sentarnos para poder darle viabilidad a las políticas más necesarias. ¿Por qué en el Perú el periodo de escuelas clausuradas y de supuesta educación a distancia, digo supuesta porque usted nos ha dicho que no se pudo concretizar, sobre todo en sectores populares en muchos casos, ¿por qué nuestro periodo de clausura de la presencialidad ha sido más largo que en la mayoría de los otros países? Creo que por una parte no hemos tenido la fortaleza política de una unión entre el legislativo y el ejecutivo para lanzar una campaña que permite ese retorno temprano. Hemos abierto antes restaurantes, centros comerciales, digamos, todos los espacios de acumulación pública se han estado abriendo, menos las escuelas, que han sido el último en la cola. ¿Y qué madurez se necesitaba en ese momento? Pues se necesitaba colocar los insumos adecuados en los colegios para poder contener el virus, se necesitaba que el transporte público fuera más responsable en el transporte de los niños al ingreso y al regreso de a sus casas, y se necesitaba una serie de acciones más que ni el poder político ni la sociedad civil pudo consensuar para poder llevarlo a cabo. Otros países sí lograron abrir rápidamente por evidencia internacional que había salido en los países donde el virus estaba más avanzado que en el nuestro, y esos países están en una plena recuperación de sus aprendizajes. El Perú todavía está batallando esa lucha, y es una lucha que no solo comienza con la pandemia, es una lucha que incluso comenzó en un grado específico, segundo grado de primaria, antes de la pandemia. Porque recuerda, Fernando, que el 2017 tuvimos 2 fenómenos adversos: el fenómeno del Niño y la huelga prolongada de maestros. Que lideró Pedro Castillo precisamente. Exactamente, ¿no? Y eso tuvo una factura específica en segundo y secundaria, porque estos niños y niñas en el 2017 estaban en primer grado, año fundamental para la lectoescritura. Entonces, ya para ellos, la factura que pagaron en sus aprendizajes ya fue alta en el 2018, 2019, y luego le cae una pandemia, con lo cual ya estamos en 2023. Entonces estos niños están en 6º grado y no han tenido dentro de los 6 años una consistencia en la recuperación de sus aprendizajes. Ni esa data, ni esa situación todavía nos hace ver como sociedad la necesidad de apoyar más a la educación, y por el contrario, como te dije al principio, 9 ministros en 3 años. Ahora bien, el factor clave naturalmente es los maestros, su capacitación, el que sea una carrera atractiva para los mejores, que no vayan a ella los que no tienen vocación de enseñar y vocación de aprender para poder enseñar. ¿Qué está pasando con los maestros? ¿Hasta qué punto los exámenes se han llevado a cabo de manera eficaz y transparente? ¿Hasta qué punto el principio de la meritocracia ha sido aceptado y aplicado en la carrera magisterial? 2 aspectos, Fernando. Lo primero es, está claro por evidencia internacional que el factor clave para los aprendizajes es el docente, ¿no? Entonces la apuesta mayor debería estar en el docente. Por eso la reforma magisterial lo que pide es, sobre la base de mejoras que puedas demostrar a partir de exámenes que te permitan ingresar a la carrera pública magisterial, y una vez dentro, exámenes que te permitan ascender, tú puedas reconocer eso con una mayor remuneración, como un incentivo para que las aulas tengan mejores profesores. Y eso es en simple lo que busca la reforma magisterial, que ya el año pasado cumplió 10 años de implementada, ¿no? Pero existe otro gran reto, que es lo que tú dijiste hace un momento, que el mejor talento y la mejor vocación, porque para ser docente hay que tener vocación, decida por la carrera magisterial. Y eso no necesariamente sucede ahora. ¿Cómo entonces logramos que más jóvenes talentosos y con vocación hagan esto, ¿no? Revalorizando la carrera. Y eso pasa por 2 lados. Por un lado, es mejorar los salarios. Está sucediendo. En 2015 estábamos con un piso de 1.555 por 30 horas semanales, mes, y hemos pasado ahora al doble. Entonces, claramente ha habido un salto de ese piso salarial que ha afectado positivamente o proporcionalmente a todas las escalas de la carrera pública. ¿Cuánto comienza ganando ahora un maestro graduado que comienza su carrera? Siempre se parten los aumentos en 2 periodos, ¿no? Entonces creo que uno va a ser en marzo y otro va a ser en diciembre o en noviembre. Y en noviembre ellos ya deberían estar en 2.800.
mensual. El primer salario. El primer salario, y ese salario es solo por 30 horas semanales de trabajo, tanto para nombrados como para contratados. A partir de eso, en la carrera pública magisterial, uno puede seguir ascendiendo dependiendo de los exámenes que vaya dando. Por eso es importante la meritocracia. Por eso es importante que los exámenes que se planteen estén con una valla alta para justamente incentivar una mayor preparación de los profesores y a su vez se cuide lo que no pasó hace 2 años, ¿no? Un año, perdón, se cuide que no se pueda violar, digamos, la tangibilidad de la prueba antes de tomarla, ¿no? Y eso Usted ocasiona... hace referencia a esos bochornosos incidentes que hubo en la prueba, es decir, corrupción, ¿no? El examen para la calificación de los maestros se va a llevar a cabo ¿cuándo? Eso lo tiene que anunciar el Ministerio de Educación. Entiendo que tendrían que hacer 2 cosas, un examen de nombramiento, un examen de ascenso, para que más profesores tengan la oportunidad de seguir escalando, y también continuar con las evaluaciones de desempeño. Estas evaluaciones, que sí se han quedado frenadas, son bien importantes, Fernando, porque es una evaluación a todos los docentes nombrados. A todos los docentes se les hace prueba in situ en el aula para detectar sus oportunidades de mejora y a través de intervenciones que tenga el Ministerio de Educación con ellos, mejorarlas, ¿no? Lamentablemente, en un momento se vio que estas pruebas eran punitivas, porque si uno reprobaba más de 2 veces la prueba, entonces quedaba retirado de la carrera pública magisterial. Pero era más de 2 veces. O sea, creo que la idea el espíritu de la ley no era castigar, sino dar oportunidades para que justamente los docentes puedan seguir creciendo. Crecen ellos, crece el aprendizaje. Entonces, creo que se debe tomar con mucha mayor madurez esta reforma magisterial, continuarla, es necesario aplicarse ahora en primaria y así poder tener la seguridad como padres de familia que estamos contando con el mejor profesor posible en nuestras aulas. Usted ha hablado del aprendizaje. Crece el aprendizaje si crece la calidad de la formación de los maestros y su compromiso con su oficio. Justamente no tenemos informaciones recientes sobre aprendizaje, no se ha publicado, me parece, ¿no? La evaluación que se ha hecho de eso contra la costumbre. Sí. Explíquenos qué cosa está pasando. Efectivamente, creo que sin medición, sin data, sin evidencia es muy difícil tomar decisiones. El año pasado sí se hizo una medición que se llamó evaluación de aprendizajes y solo se pudo aplicar a los estudiantes que tenían acceso a Internet, o sea, no a toda la población, ¿no? En estos estudiantes sí se detectaron caídas en los aprendizajes, en segundo de secundaria sobre todo, y también se detectaron otros problemas que están haciendo con la pandemia, que son problemas socioemocionales. Por ejemplo, 1 de cada 10 estudiantes de segundo de secundaria tiene autosuficiencia emocional. Quiere decir que es capaz de reponerse a la adversidad, ser resiliente, ¿no? Y es lógico que eso suceda cuando la pandemia nos ha pasado una factura enorme, y sobre todo en los hogares con más necesidades, tanto por el lado de pérdida de familiares, pérdida de trabajos o la misma presión o estrés que vive la casa por esta institución. Y eso pasa una factura a nuestros estudiantes, lo estamos viendo ahora, ustedes lo reportan, casos de violencia escolar, ¿no? Casos de violencia de adultos contra menores también, y que todo eso va acumulando o va generando una especie de invisibilidad con respecto a las necesidades verdaderas del estudiante, que es contenerlo emocionalmente y ayudarlo a recuperar estos aprendizajes. Lo que sí sabemos es que ha habido una caída del aprendizaje en el Perú. Hemos caminado hacia atrás en materia de comprensión lectora, en materia de razonamiento matemático y en materia de adquisición de habilidades científicas. ¿Por qué? El retroceso que se ha dado, que tienen diferentes formas de poder estimarlo, algunos hablan de 10 años de retroceso, por ejemplo, en comprensión lectora, otros hablan de la mitad del retroceso, pero en cualquiera de los estudios hemos retrocedido. Eso se da básicamente porque durante la pandemia no todos han podido tener acceso a la educación virtual, como de repente algunos de los colegios, seguro en su mayoría privados, lo han podido hacer. ¿Por qué? Porque no había conexión de Internet en la casa, porque no habían las tablets o los dispositivos, pero también porque ni el profesor ni el estudiante han estado previamente preparados, capacitados para realizar la educación a distancia. El aprendizaje autónomo, la aula invertida y todas estas metodologías que permiten justamente aprovechar estas herramientas no se habían impartido previamente. Entonces, lamentablemente también pasa de que los hogares con menos recursos son los que más se han visto afectados. Y acá se visibiliza uno de los mayores puntos de dolor del sistema educativo, que es que si la educación te promete que en el futuro
tú vas a tener igualdad de oportunidades, porque se supone que solo deberías depender de tu esfuerzo y tu talento para progresar, y no de tu condición económica, tu género, la lengua materna que hables, ¿no? O la discapacidad que puedas tener. Se supone que la educación te permite eso, te promete eso. Entonces la educación no puede replicar las mismas brechas sociales que tenemos ahora en la sociedad. Porque si efectivamente en el sistema educativo quienes son más pobres son los que tienen menos aprendizaje, entonces cuando sean mayores van a tener las mismas brechas que la sociedad tiene ahora. Entonces no estamos rompiendo ese círculo vicioso. Por ello la educación tiene que basarse en decisiones o la política educativa más técnicas, justamente para romper esos círculos viciosos. Usted ha ido a temas de fondo y ha hablado del dolor ante el retroceso, pero hay un aspecto también concreto, material, práctico, que es el estado de la infraestructura. ¿Por qué hemos llegado a esta situación en la que una cantidad considerable, usted me dirá cuántas, hay 55.000 escuelas en total, de ellas no sé qué porcentaje tienen problemas graves de infraestructura que se traducen, por ejemplo, en el hecho de que no hay servicios higiénicos adecuados? Imaginemos a niños, imaginemos a adolescentes sin tener servicios higiénicos bajo los climas diversos e incrementes que pueden haber en nuestro país. ¿Por qué ha habido un tal descuido, señor Alfaro? También ha habido falta de madurez política en ese caso. Te voy a plantear una imagen que es lamentable. Imaginen un terremoto en horario escolar en una ciudad populosa. Imaginen eso con el 25% de estos 55.000 locales educativos con necesidad de reparación parcial o total. Imaginen la tragedia que podría llegar a ser. Afrontar esa realidad amerita, mucha responsabilidad. Por ejemplo, ya se ha determinado a través del Censo de Infraestructura Educativa del 2017 y que terminó en un plan, se ha determinado cuáles son los colegios que necesitan una inversión prioritaria. ¿Por qué? Porque están en riesgo de colapso, porque tienen una matrícula alta o porque están en zonas de vulnerabilidad. Estos colegios deberían recibir la cantidad total de inversión, lo que se llama llevar el recurso donde más se necesite. Pero eso pasa solo con el 30% de la inversión destinada para este año, para el 2023. O sea, solo 3.000 millones de soles de los 10.000 destinados están en esta ruta de la cartera priorizada, en esta ruta de la cartera que sí te asegura cerrar la brecha. ¿Por qué entonces tenemos que tener esta cartera priorizada en mayor medida, casi en el total de la inversión? Porque son muchos años que nos faltarían para cerrar la brecha. Tenemos una brecha de 150.000 millones, el ministro justo actualizó hace poco esa cifra, y si gastamos entre 3.000 y 10.000 millones al año, tenemos entre 30 y 50 años para cerrar la brecha. 30 y 50 años. El tiempo corre y yo quiero preguntarle sobre el tema universitario, que se ha convertido en un tema muy espinoso. Algunos dicen que es la única reforma que se ha hecho en el Perú en los últimos años y que estamos ahora en plena contrarreforma por algunos nombramientos que se han hecho en el Consejo Directivo del SUNEDU y por el retorno, sin duda, de algunos personajes que han tenido dificultades con la SUNEDU y que ahora tienen poder. ¿Qué está pasando con nuestro sistema universitario a esta realidad que tiene que ver sobre todo con una responsabilidad del Ejecutivo? Se añade una responsabilidad del Congreso, que ha aprobado ayer un proyecto de ley para que el bachillerato sea automático, es decir, que no haya que pedir a los estudiantes que han terminado sus años, 5 años de universidad, el esfuerzo de escribir una tesis. ¿Es una buena idea o no? Con respecto al bachillerato automático, no me parece una buena idea. En ese caso es una tesina, no es una tesis. Sí, la tesis es justamente para la licenciatura, entonces es un trabajo muy práctico de investigación que lo que trata de hacer es colocar al alumno, o retar al alumno en poder desarrollar pensamiento crítico, en el área que sea que se vaya a especializar, ¿no? Entonces no me parece positivo. Qué bueno me parece, eso está por verificarse por mi parte, pues no termino de leer lo que se ha aprobado, pero creo que todavía mantienen el inglés, lo cual me parece positivo, ¿no? Exigir una lengua extranjera para poder graduarse de bachilleres. Perdón, una lengua extranjera, no necesariamente inglés, ¿no? Bueno. Pero si ahora uno quiere desarrollarse en el futuro, digamos... Bueno, ¿no? Es la lengua más generalizada, sí. Entonces, por ese lado no me parece positivo, ¿no? Pero ya hablando un poco de la reforma universitaria, creo que hay que ser justos al decir que SUNEDU ha logrado algo que hace 5 o 6 años parecía imposible, ¿no? Nosotros teníamos un sistema que claramente, con evidencia comprobada, estaba denotando que la baja calidad de los aprendizajes estaban generando subempleo,
desempleo, ¿no? Y eso afectaba a miles de jóvenes. Y que lo que logró la SUNEDU es poder evaluar las condiciones básicas de calidad. Y luego de esa evaluación, que tardó más de lo previsto originalmente, un tercio del sistema ya no está funcionando, ¿no? Y cuando uno analiza las universidades que no están funcionando y la cantidad de alumnos y el poder político que han acumulado en el tiempo, les parece a este año, le parece sorprendente que haya ocurrido, ¿no? Entonces, creo que eso se generó porque la SUNEDU tuvo mayor autonomía en la toma de decisiones. La elección de un consejo directivo a través de procesos meritocráticos que podía permitir que las decisiones que se generaran ahí estén libres de conflictos de interés y que en ese sentido se priorice el interés superior del estudiante, ¿no? Esta última contrarreforma que cambia la constitución del consejo directivo baja esa barrera del conflicto de interés, ¿no? Digamos, lo que hace es que al tener representantes de instituciones reguladas, como son las universidades públicas y privadas, hace que la confianza en las decisiones no sea la que se pudiera generar si fuera de la anterior forma. No estoy hablando sobre la calidad profesional de los que ahorita están en el consejo directivo. Que falta probarse todavía, ¿no? Seguro ahorita lo que van a tener es una mayor presión, porque el modelo bajo el cual ellos están gobernando estas decisiones no es el más adecuado, sí, ¿no? Bueno, entonces creo que esa es la Alfaro preocupación. va a tener que regresar, hay muchos temas que quedan pendientes, pero nos ha hecho un panorama general sobre un tema sobre el cual hablamos demasiado poco. Abrumados que estamos por las polémicas políticas, descuidamos lo más importante, que es la formación de nuestros niños y nuestros jóvenes. Gracias por su presencia. Recuerdo que usted ha sido ministro de Educación y ahora es el fundador de la empresa consultora PIRCA, especializada en temas educativos. Muchas gracias. Y muy buenas noches.